Gracias, hermanos, por hacerse el tiempo de estar aquí, a venir a escuchar la palabra del Señor. Bienvenidos a todos aquí a Calvary Chapel Santa María. Es un gusto, un placer el poder estar aquí compartiendo la palabra, viendo qué es lo que tiene el Señor para nosotros en esta tarde. La última vez que me tocó a mí enseñar, terminamos la primera carta de Pedro, primera de Pedro. Una carta rica en exhortación, en obediencia, como lo es toda la palabra, toda la Biblia. Hoy en esta tarde estaremos empezando Segunda de Pedro. Estaremos en Segunda de Pedro, vamos a leer del 1 al 15. El título de esta tarde es La fe preciosa del creyente. La fe preciosa del creyente. Leamos estos versículos, oramos y miramos qué es lo que tiene para nosotros esta tarde el Señor. Segunda de Pedro 1:1. Si se pueden poner de pie con reverencia a la palabra, por favor. Segunda de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad un afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Dice: habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Dice el 10: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Dice: porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice: por esto, yo no dejaré de recordarnos siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Dale sabiduría, dale entendimiento, Señor, que puedan entender, Señor, tu palabra, Señor. Y a mí dame esa sabiduría, Señor, ese entendimiento, Señor, de poder explicarla, Señor. Ayúdanos a ambos, Señor, a unos a explicarla y al otro a entenderla, Señor. A ponerla por obra, Señor. Que es lo importante, Señor. No solamente oír, pero ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a ser más como tú. Nuestro propósito sea, Señor, querer crecer en santidad, Señor, día con día, Señor. Querer crecer, Señor, en ti, Señor. ¿Y cómo lo podemos hacer, Señor? Solo a través de tu palabra, Señor. Confiamos, Señor, que tu palabra es la que hace la obra en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta hora, Señor. Te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Estamos empezando aquí Segunda de Pedro.
1. Un pequeño resumen del contexto histórico. ¿Dónde y qué está sucediendo aquí? Miramos en la primera carta de Pedro, esa carta estaba dirigida, ¿verdad?, a las iglesias en Asia Menor. En la primera carta de Pedro miramos cómo su preocupación era por los falsos maestros que se estaban infiltrando en las iglesias. No es muy diferente a lo que miramos el día de hoy, ¿verdad? Hay tantas religiones hechas por hombres y para la gloria de hombres. ¿Qué es nuestro trabajo como anciano, como predicador? Darles la palabra y solamente la palabra. Que podamos crecer a través de la palabra. Miramos cómo Pedro esperaba que estas doctrinas herejes, esas doctrinas falsas y estos estilos de vida informales fueran expuestas a la luz de la verdadera palabra de Dios. Ese era el mensaje de Pedro una y otra vez. Aquí en la segunda carta de Pedro, ya casi aquí, si pusimos un poquito de atención en los versículos 13 al 15, ¿verdad? Y ya está dando como su último testamento. Como diciendo, ¿sabes qué? Ya me falta poco aquí en este mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor se lo había revelado. Aquí en esta carta miramos cómo Pedro nos describe, ¿verdad?, para advertir a los creyentes amados en Cristo acerca de los peligros doctrinales que están enfrentando. Lo mismo que enfrentamos el día de hoy. Aquí en esta carta Pedro no nos dice dónde está cuando está escribiendo, pero se dice que esta carta fue escrita aproximadamente en los años del 67 al 68 después de Cristo, como un año después de que escribiera la primera carta. La mayoría de teólogos dicen que Pedro escribió esta carta desde la prisión de Roma, donde estaba preso. Y donde miramos que él está enfrentando la muerte próxima. Poco después que esta carta fue escrita, sabemos que Pedro fue martirizado. Pedro fue crucificado de cabeza. Pedro no quiso ser crucificado como nuestro Señor Jesucristo. Él decía que él no tenía ese honor de ser crucificado como nuestro Señor, y él quiso ser crucificado de cabeza. Les hago una pregunta. ¿Cómo estaría nuestra fe si tú o si yo estuviéramos en una cárcel y muy cerca de morir martirizado? ¿Cómo estaría nuestra fe? ¿Pudiéramos, como dice el título, tener una fe preciosa? ¿Pudiéramos tener una fe preciosa? ¿O nuestra fe está basada en nuestro diario vivir? Tenemos más fe cuando todo está bien y menos fe cuando las cosas están difíciles. Cuando empecé a estudiar estos versículos hace unas cuantas semanas, estoy muy sincero, batallé con lo que yo quería hacer y con la voluntad de Dios. Yo en mi mente empecé, ¿verdad? Es la introducción de Pedro, como lo es cada introducción, versículo 1 y 2. Me brinco al 3 y empezamos en el 3. Algo breve, pasar versículo 1 y 2 y empezar en el 3. Pero miraremos cómo no vamos a poder salir ni de los primeros 2 versículos. Ya lo que entendí a través de esto, ¿verdad? Que toda la palabra es muy rica y toda es inspirada por Dios. Y todo tiene un propósito grande en cada una de nuestras vidas. Y le damos gracias a Dios por guiarnos en lo que es su palabra. Que a veces pensamos, ¿verdad? Pensamos, ¿sabes qué? Yo lo trato uno de poner uno a su modo. No es mi modo, es el modo del Señor. Y confiamos en la soberanía de Dios. En esta tarde estaremos viendo 2 puntos. Primer punto, el origen de nuestra salvación. ¿De dónde viene nuestra salvación?
Segundo punto, la sustancia de la salvación. ¿Cómo nos sostenemos en nuestra salvación? Empecemos con el primer punto. ¿De dónde viene el origen de nuestra salvación? ¿Cuántas veces hemos oído decir, o cuántas veces podríamos haber dicho, yo encontré al Señor hace X años, o yo vine al Señor hace X años? Es algo común que oyemos, o aún que decíamos o decimos aún todavía, ¿verdad? Pero el Señor no es el que estaba perdido. Los perdidos éramos nosotros. Pero en vez decimos, ay, cuando yo busqué del Señor, no había nadie que buscara al Señor. El Señor es el que nos rescata. Versículo 1. Segunda de Pedro 1:1. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado. Dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí Pedro empieza esta carta introduciéndose él mismo. Usa su nombre de nacimiento, Simón, y luego usa el nombre que el Señor le da, Pedro. No deja ninguna duda de quién escribe esta carta. Pero aquí viene lo interesante. ¿Qué es lo primero que él se identifica como siervo? Siervo. Aquí Pedro se puso con humildad y gratitud en una posición de sumisión. Él sabía que tenía que someterse a la voluntad de Dios. Él también se pone con una posición de, él sabía su deber. Él entendía lo que el Señor lo había mandado a hacer. Y también él sabía que tenía que tener obediencia. Tiene que ser obediente. Él estaba dispuesto a hacer y a él no le importaba el precio que tuviera que pagar, aun fuera su propia vida. En los días de Pedro, llamarse por voluntad propio siervo, que en el original es doulos, eso significa esclavo. Aquí tal vez lo describe la Reina Valera, lo escribe en una forma bonita, siervo, ¿verdad? No se oye tan feo. Pero en el original, siervo aquí es doulos, que es esclavo. Esto era rebajarse gravemente en medio de una cultura en la que los esclavos se les consideraba no mejores que los animales. Los trataban igual que un animal, ¿verdad? O tal vez a lo mejor hasta peor. Aunque esta práctica era algo humillante entre los hombres, espiritualmente era algo honorable. Era algo que daba gusto, ¿verdad? Claro, en el momento tal vez no era igual, pero es algo hermoso cuando te dicen tú eres un esclavo de Jesucristo. El ser esclavo es reconocer que se tiene el deber de obedecer a su amo, sin importar el costo. Miremos cómo se aplica este sentido a la vida cristiana. Miren cómo lo describe este hermano a William Barclay. Y él nos lo explica en cuatro puntos. Primer punto, llamar al cristiano doulos de Dios quiere decir que es su posición inalienable o propia. En el mundo antiguo, el amo poseía a sus esclavos de la misma manera que poseía sus herramientas. Un siervo podía cambiar de amo, pero un esclavo no. El cristiano pertenece inalienablemente a Dios. Segundo punto. El llamar al cristiano doulos de Dios quiere decir que está incondicionalmente a su disposición. En el mundo antiguo, el amo podía hacer lo que quisiera con su esclavo. Tenía hasta poder de vida
o muerte sobre él. El cristiano no tiene derechos propios porque se los ha rendido a Dios. Tercer punto. Llamar al cristiano doulos de Dios quiere decir que le debe una incuestionable obediencia. La ley antigua era tal que la orden de un amo era la única ley del esclavo. Incluso si aún el esclavo se le ordenaba hacer algo que violaba la ley, no podía protestar porque en cuanto a él se refería, la orden de su amo era la ley. En cualquier situación, el cristiano solo tiene una pregunta para hacer. Señor, ¿qué quieres que yo haga? La orden de Dios es la única ley. Hasta aquí cierro el tercer punto. Cuando estudiaba esto, cuando llegué en esta área, ¿verdad? De veras me tocó, ¿verdad? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos podemos decir que estas son nuestras palabras? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fallamos. O déjenme hablo por mí mismo, fallo. En someterme por completamente a la voluntad de mi Señor. Tristemente queremos un Salvador, pero no estamos dispuestos a servir a nuestro Señor. Queremos a alguien que nos haya salvado, un Salvador, pero no estamos dispuestos a servir a nuestro Señor. Quedamos cortos o quedo corto. Cuarto punto, y sigo de lo mismo de que está hablando el hermano William Barclay. Dice cuarto punto, el llamar al cristiano doulos de Dios quiere decir que debe estar constantemente a su servicio. En el mundo antiguo el esclavo no tenía literalmente tiempo propio, ni vacaciones, ni ocio, que se traduce como entretenimiento o diversión. Todo su tiempo pertenecía a su amo. El cristiano no puede, ni deliberada, ni inconscientemente, programar su vida con las horas y las actividades que le pertenecen a Dios. Y las horas y las actividades en las que puede hacer lo que quiera. El cristiano es necesariamente una persona cuyos momentos todos están al servicio de Dios. Cierro la cita. ¿Qué nos da a entender aquí el hermano con todo esto que nos da estos 4 puntos? Que cuando decimos, como dice aquí Pedro, ¿verdad? Siervo, doulos, esclavo. Quiere decir que ahora ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, más le pertenecemos a Dios. Ahora tenemos un dueño. Antes cuando éramos carnales, cuando no teníamos ni un dueño, cuando no queríamos conocer ni saber de las cosas de Dios, nosotros podíamos hacer lo que nos diera la gana, ¿verdad? Y decía, ¿sabes qué? Yo esto hago, pues esto hacía. No tenía ni un dueño. Pero ahora sí tenemos un dueño. Y ese es nuestro Dios. La semana pasada, que ahora empieza la semana, ¿verdad? Escuchaba una predicación del pastor Lucas Alemán. Y unos cuantos saben quién es Lucas Alemán, ¿verdad? Es de la iglesia Berea en North Hollywood. Y se me hizo muy interesante. Escuchaba esta predicación, es exactamente donde estamos hoy, aquí el día de hoy. En el mismo tema. Sabemos que le pertenecemos a Dios, que somos esclavos de Dios, pero actuamos como que nos pertenecemos a nosotros mismos. El título de su predicación se me hizo interesante. Dice, incluye a Dios en tus planes. Quiero que vayan conmigo allí para saber por qué estaba allí. Vayan conmigo a Santiago 4, del 13 al 17. Santiago 4, del 13 al 17. Dice el 13, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Dice, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida?
Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Dice, en lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactéis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El pastor Lucas comentaba cómo aún el creyente batalla con hacer su propia voluntad y no buscar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Queremos que Dios se alinee a nuestros planes, pero nosotros no queremos alinearnos a los planes de Dios. Debemos incluir a Dios en nuestros planes, porque nosotros le pertenecemos a Él y no Él a nosotros. Muy diferente. Nosotros le pertenecemos a Él y no Él a nosotros. Seguimos aquí adelante entonces. Aunque Pedro se veía humildemente como siervo, como esclavo, también se presenta con nobleza, como un apóstol de Jesucristo. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol. Alguien oficialmente enviado por el mismo Cristo como testigo, divinamente comisionado por el Señor resucitado. ¿Y esto qué trae? Autoridad para proclamar la verdad de Cristo. Y esto lo miramos cuando nuestro Señor Jesús va a orar, allí en Lucas 6, del 12 al 16. Nuestro Señor Jesús orando en Lucas 6, 12, 16. Dice, en aquellos días Él fue al monte a orar, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, en lo que estamos aquí hablando, a Andrés su hermano, a Jacobo, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celotes, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Miramos que después de la introducción de quién es Pedro, ¿qué es lo que sigue? A los que habéis alcanzado. Dice Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Lo dice la palabra siguiente, a los que habéis alcanzado. Primera de Pedro 1. A los que habéis alcanzado. Aquí la manera en que Pedro describe o nos describe es teológicamente muy rica, aunque breve, y señala hacia la fuente divina de la salvación. Dice, habéis alcanzado. Aquí implica que la salvación de los creyentes es un regalo de Dios. El verbo en el original es lachano, que significa obtenido por voluntad divina o entregado por medio de asignación. Aquí miramos que es algo evidente, que se refiere a algo que no podemos conseguir por nuestros propios esfuerzos humanos o en base a la dignidad personal, sino vemos que es el propósito soberano de Dios. Miramos cómo aquí, ¿verdad?, los lectores de Pedro reciben fe debido a que Dios en su gracia, Él se las había querido dar. Él se las había querido dar. Miren, vayan conmigo a Efesios 1:13. Efesios 1:13. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí Pedro nos recalca que la salvación no se alcanza por esfuerzos, por habilidades o por dignidad personal, sino solo que por la gracia de Dios, por la justicia. Aquí el punto de Pedro es que los creyentes gozan del mismo don de salvación gracias a que la justicia de Dios les ha sido imputada por igual. Y es hermoso, ¿verdad? Como esa justicia no hace distinción entre personas.
Sabemos que hay pecados, ¿verdad?, que son más abominables que otros, pero Dios no hace excepción de personas. De este modo, no solo tienen fe porque Dios se las da, sino que son salvos solo debido a que Dios nos imputa su justicia. Vayan conmigo a Romanos 3:26. Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cómo se traduce aquí la primera parte? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Podemos interpretarlo de esta manera: por medio de la encarnación, la vida sin pecado y la muerte sustitutiva de Cristo. El justo y Él el que justifica. La sabiduría del plan de Dios les permitió castigar a Jesús en lugar de los pecadores y así justificar a los que son culpables sin decidir su veredicto justo y sin poner en entredicho su justicia. En otras palabras, gracias a Dios que servimos a un Dios que nos justifica. Ahora Dios mira o me mira a mí, o sea, el pecador, como a Cristo, el que nunca pecó. Dios lo mira a usted, ¿verdad?, como a Cristo, el que nunca pecó. Ahora mis pecados pasados, presentes, futuros fueron puestos en el grande precio que pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Solamente hay un justo y uno que justifica. Vayan conmigo a 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5, y vamos a estar del 17 al 21. 2 de Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Miren lo que dice el 18. Y todo esto proviene de Dios. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándolos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Y qué dice el 21? Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ese es el Dios justo que servimos. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Aquí miramos otra evidencia, ¿verdad?, de la fe, que es subjetiva, que viene de la descripción que Pedro nos hace hacia la fe de sus lectores, cuando dice, como igualmente preciosa que la nuestra. Miramos allí más adelante, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y aquí es donde viene el título, ¿verdad? La fe preciosa del creyente. La palabra aquí traducida igualmente significa del mismo valor o de igual privilegio. Significa que ellos igual en rango, en posición, en honor, en prestigio, en precio o en valor. Esto no tendría sentido si se refería al objeto de la verdad del Evangelio, ya que esta es verdad, no es igual a esta verdad. Cada persona o cada creyente hemos recibido fe como un don personal. Una fe que es la misma en naturaleza. El precio de regalo de Dios que produce iguales privilegios espirituales en salvación para todos los que creen y reciben presentes y futuros. Y eso lo miramos allí en Juan 17:20. Juan 17:20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos.
No solamente los que ya han creído, pero los que han de creer. Hechos 11, 15 al 18. Hechos 11, 15 al 18 dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Dice, entonces me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautiza en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, miren lo último, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios no hace excepción. Dentro de los fieles, Dios no ve distinciones entre cristianos. Pablo también nos lo describe, ¿verdad? En Gálatas 3:28. Dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos los elegidos del Señor han recibido como un don, la fe que salva. Miren, vayan conmigo a Efesios 2:8 y 9. Efesios 2:8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Que estos versículos tienen un significado profundo. Y una aplicación que es trascendental, que tenemos que aplicarla a nuestra vida. Nuestra respuesta a la salvación es la fe. Tenemos fe. Pero aquí nos dice, ¿verdad? Pablo en Efesios, que esto ni siquiera es de nosotros, es un don de Dios. La fe no es algo que ejercemos en nuestro propio poder o con nuestros propios recursos. En primer lugar, no tenemos poder ni recursos adecuados para ellos. Además de esto, Dios prefería que no confiésemos en tales cosas, aun si pudiéramos tener ese poder. De otro modo, la salvación sería en parte por nuestras obras. Si yo dijera, ¿sabes qué? Yo tuve fe y vine al Señor, sería por obras, ¿verdad? Porque yo tuve la fe. Y ahora sé, como dice allí lo último de Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Se jactaría uno mismo. Pues sabemos que dice, ¿verdad? Efesios 2:8 otra vez, porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Y dice, y esto no es de vosotros, es un don que Dios nos da. Pues es don de Dios. Aquí Pablo miramos, ¿verdad? Cómo se hace un énfasis o se propone hacer un énfasis en que hasta la fe es ajena para nosotros, mientras que nos es dada por Dios. Como creyentes, como cristianos, al aceptar la obra consumada de Cristo a nuestro favor, actuamos por la fe suministrada por la gracia de Dios. Este es el acto supremo de la fe humana. El acto que a pesar de ser nuestro, tiene su razón de ser en Dios porque es su don, porque es un don dado a nosotros por gracia, por gracia. Miren, cuando una persona se ahoga y deja de respirar, no hay nada que esa persona pueda hacer en absoluto por ella misma. No se puede dar vida para atrás a ella misma. Para que pueda respirar de nuevo, es indispensable que otra persona le inicie esa respiración, ¿verdad? Que miramos la respiración de boca a boca, que le empiece a inhalar a oxígeno, ¿verdad? A la persona. Una persona que está muerta espiritualmente
no puede tan siquiera tomar una decisión de fe, a no ser que Dios primero lo infunda en él aliento de vida espiritual. Miramos cómo la fe es un simple acto de respirar el oxígeno suministrado por la gracia de Dios. Por esta razón somos responsables de ejercer nuestra fe y también de las consecuencias que trae el no hacerlo. Por eso es una fe preciosa la que hemos recibido de nuestro Señor y Salvador. Una fe preciosa que nos es dada por medio de Cristo. Segundo punto, la sustancia de la salvación. ¿Cómo nos sostenemos en nuestra salvación? Sabemos que el Señor nos ha regalado, ¿verdad? Nos ha dado nuestra salvación por su gracia. Ahora, ¿cómo nos sustentamos en nuestra salvación? Versículo 2. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Aquí en esta versión de Pedro, este saludo familiar recuerda a sus lectores que los verdaderos santos viven en el reino de gracia y paz. Igual como el apóstol Pablo nos enseñó, o como les enseñó a los cristianos romanos en Romanos 5, 1 y 2. Miren, Romanos 5, 1 que dice, justificados pues por la fe, tenemos, ¿qué dice? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dios quiere que la sustancia de la salvación de gracia y paz sean multiplicadas. Es decir, que llegue a sus hijos, a sus hijas en modos interminables, abundantes, que lo recibamos. Miramos muchas de estas mismas declaraciones de Pablo, ¿verdad? Primera de Corintios 1.3, segunda de Corintios 1.2, Gálatas 1.3, Efesios 1.2. Por cuestión de tiempo, claro, no podemos ver cada cita. Pero ahora miramos, ¿qué es la gracia? En el original es charis. Es un favor gratuito y merecido de parte de Dios hacia los pecadores. Esto es algo que nos otorga a quienes creen en el Evangelio un perdón total y eterno a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice un autor, no puedo encontrar su nombrecito. Dice, cuando corres solo, se llama una carrera. Dice, cuando corres con Dios, se llama gracia. Cierro la cita. Cuando corres solo, se llama una carrera. Pero cuando corremos con Dios, se llama gracia. Se vino la agüita, ¿verdad? Queríamos agua. Romanos 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente por su gracia. Somos justificados solamente por el favor inmerecido, por la gracia que nos fue dada mediante la redención en Cristo Jesús. Vayan conmigo, vamos a ver otra cita de lo que habla de esto. Efesios 1:7. Efesios 1:7. Dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre? Dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Por qué tenemos el perdón de pecados? Por las riquezas de su gracia, solamente por la gracia del Señor. Ese favor inmerecido, algo que no merecíamos, pero que Él le plació dárnoslo. Tito 3:7. Dice, ¿para qué? Dice, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Miramos partes como Juan 1:16, miramos que la gracia sobre gracia. Una y otra vez miramos la gracia del Señor, gracia sobre gracia. Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todo
y gracia sobre gracia. Favor inmerecido, un favor que no nos merecíamos, favor inmerecido. La siguiente palabra que miramos aquí, ¿verdad? Donde dice gracia y paz. Paz. Paz con Dios y de parte de Él en todas las circunstancias de la vida es el efecto de la gracia. Paz con Dios y de parte de Dios en todas las circunstancias de la vida es el efecto de la gracia. Solamente podemos experimentar paz en la vida por el efecto de su gracia. Entendemos que el favor inmerecido, algo que no merecíamos, como pecadores merecíamos el infierno, pero por la gracia del Dios nos alcanzó, nos rescató. Y ahora miramos, ¿verdad?, cómo cuando esa gracia que nos es imputada, ahora podemos tener paz para con Dios. De otro modo no vamos a tener paz. Miren, Efesios 2, 14 y 15. Efesios 2, 14 y 15. Aquí nos dice, ¿quién es nuestra paz? Dice, porque Él es nuestra paz. ¿Quién es Él? Dios es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Vayan conmigo a Colosenses 1:20. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en la tierra como los que están en los cielos, dice el último, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Muchas veces queremos o decimos, ¿cómo quisiera que todos tuvieran paz? Cuando estamos pasando por luchas, por pruebas, ¿qué quisiéramos salir de ellas, verdad? Para vivir una vida más tranquila, una vida en paz. Queremos vivir la vida normal que vivíamos antes de las luchas y las pruebas, de la enfermedad, lo que sea, ¿verdad? Pero si de veras ponemos a pensar o a reflexionar un poco, ¿tendríamos paz para con Dios o sería una paz momentaria? Una paz de que todo está bien. Claro que podemos tener paz con Dios en las buenas y en las malas. Y eso es lo que nos está hablando aquí el versículo este. Tenemos que tener paz en las buenas y en las malas. En luchas, en pruebas, en enfermedad, en circunstancias. ¿Podemos tener paz con Dios? Sí. ¿Por qué? Porque regresamos a lo que el Señor nos dice una y otra vez. Que por la gracia del Señor Él nos ha alcanzado. Y lo que pasemos en este mundo es temporal. Aquí estamos de pasadita. Un día no estaremos aquí. La paz es lo que derriba del perdón que Dios ha concedido a todos los creyentes, los elegidos. Salmo 85:8. Dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios. Dice, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Dice, para que no se vuelvan a la locura. Para que no vuelvamos a hacer las cosas, el viejo hombre ese que hacíamos antes. Miren, Isaías 26:12. Isaías 26:12. Dice Jehová, dice, tú nos darás paz, porque también hiciste a nosotros todas nuestras obras. Dice Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Dios fue el que empezó la obra y Dios es el que nos da paz en medio de esas circunstancias. Es el que nos sabemos todos, Filipenses 4:7.
Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Podemos entender lo que sucede todo el tiempo? No, pero tenemos que tener paz para con Dios. Juan 16:33. ¿Qué sucede cuando pasamos por pruebas, cuando pasamos por luchas, por enfermedad, por cosas difíciles? Dice Juan 16:33. Dice, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero a confiar yo he vencido al mundo. Ninguna parte de la palabra el Señor nos dice, ¿verdad? Más bien aquí nos dice que en el mundo tendréis aflicción. Pero tenemos que confiar en el que ha vencido al mundo. Tenemos que confiar en nuestro Dios. Para que en mí, dice ahí, en estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. El Señor quiere que tengamos paz. A través de las luchas, de las pruebas, de las enfermedades, podemos decir, Señor, ¿entendemos el plan perfecto de Dios en todo tiempo? No lo vamos a entender. Pero entendemos que estamos en las manos del Dios soberano que sí sabe y dice que Él no nos dará más de lo que podamos soportar. Si quiero ir pasando del grupo de la alabanza, aquí voy cerrando ya. Para cerrar, hermanos, gracias a Dios que tenemos una fe preciosa, una fe que nos es dada por nuestro Señor, Padre. Una fe que nos da gracia y nos da paz. Una fe que nos debe ayudar a crecer en santidad a través del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Miren, dice Charles Spurgeon, cito, dice, nadie es perdonado para que siga viviendo en su pecado, sino para ser entrenado en la santidad.